a Dios ya estamos bien. Y bueno, ahí vamos cada una luchando nuestras batallas, pero siempre unidas por este lindo proyecto de la lectura. Y bueno, como les decía, estamos en el libro de Viento y Ceniza. Y a mí me toca leer hoy 5 capítulos, el capítulo 10, el deber llama, 11 cuestiones de sangre, el 12, otros misterios de la ciencia, 13, manos seguras y 14, el pueblo de pájaro de nieve. Y bueno, ya somos 10, están un poquito larguitos, entonces yo creo que, bueno, ya me voy a poner a tomar la lectura y espero que la disfruten. Es un placer y un gusto estar conectada con todos ustedes. Y bueno, empezamos. Viento y ceniza de Diana Gabaldón, capítulo 10. El deber llama. Jamie había mandado a Bobby en busca de Roger Mack, pero estaba demasiado inquieto para esperar y se marchó él mismo, dejando a Claire ocupada con sus medicinas. Fuera, todo parecía hermoso y en paz. Una oveja marrón con un par de corderos reposaba indolente en su corral, mientras los corderos saltaban torpemente de un lado a otro detrás de ella, como saltamontes peludos. El lecho de hierbas de Claire estaba lleno de hojas verdes y brotes de flores. La tapa del pozo de agua estaba entreabierta. Él se inclinó para ponerla en su lugar y descubrió que las tablas se habían torcido. Añadió eso a la lista de tareas y reparaciones que debería de hacer, deseando fervientemente poder dedicar los días siguientes a cavar, a transportar el estiércol, a cubrir socavones y otras cosas por el estilo. Había preferido enterrar los restos del excusado o castrar cerdos que ir a preguntarle a Roger Mack qué sabía sobre los indios y revoluciones. Discutir sobre el futuro con su yerno le resultaba ligeramente truculento y siempre trataba de evitarlo. Las cosas que Claire le había contado sobre parecían en muchas ocasiones fantásticas y le transmitían una vaga sensación de cuentos de hadas. Otras veces le parecían macabras, aunque siempre fascinantes, por lo que aprendía de ella misma a partir de esos relatos. Brianna acostumbraba a compartir historias de hombres que caminaban sobre la luna, que lo entretenían inmensamente y que no representaban ninguna amenaza a su tranquilidad. Pero Roger Mack hablaba con una frialdad que le recordaba los escritos de historiadores que había leído y, por tanto, le proporcionaba una sensación concreta de fatalidad. Hablar con Roger Mack le hacía sentir que tal o cual acontecimiento terrible no solo se iba a producir, sino que seguramente tendría consecuencias directas para él. Era como hablar con un adivino malévolo y muy especial al que uno no le había pagado lo suficiente como para oír algo desagradable. Esa idea hizo que un antiguo recuerdo apareciera en la superficie de su mente. En París, estaba con unos amigos, otros estudiantes, bebiendo en las tabernas que apestaban a orina cerca de la Université. Ya estaba bastante borracho cuando a alguien se le ocurrió que le leyeran las manos, y él se apiñó junto con los otros en el rincón donde siempre se sentaba la anciana que se dedicaba a eso, apenas visible en la penumbra. Él no tenía intención de hacerlo y se los dijo en voz bien alta. En ese momento, una esmirrada garra salió disparada de la oscuridad y le cogió la mano. Él dejó escapar un grito de sorpresa y todos sus amigos se echaron a reír. Y rieron todavía más fuerte cuando ella le escupió en la palma. Entonces le frotó la saliva en la piel en actitud seria. Se inclinó tanto que él pudo oler el antiguo sudor de la anciana y ver los piojos que se arrastraban en su pelo entrecano. Ella examinó la mano y trazó las líneas con una uña sucia, lo que le hizo sentir cosquillas. Él trató de apartar la mano, pero ella lo apretó de la muñeca más fuerte.
C'est un chatouin, comentó la anciana, en tono de malicioso interés. Tú eres un gatito rojo. Dubois, ese es su nombre. Dubois empezó a maullar y a chillar inmediatamente para diversión de los otros. Él, por su parte, solo dijo, merci, madame, al tiempo que trataba una vez más de soltarse. No, dijo ella, golpeándole la palma de la mano en distintos sitios al azar. Tienes un 9 en la mano y la muerte, añadió en tono despreocupado. Morirás 9 veces antes de descansar en tu tumba. Entonces lo soltó, entre un coro de sarcásticos la la de los estudiantes franceses y carcajadas de los demás. Él resopló, devolviendo el recuerdo a donde pertenecía, tratando de liberarse de él. Pero la anciana se negó a partir tan fácilmente y siguió llamándolo a través de los años. En ocasiones, morir no duele, mon petit chat, le había gritado cuando él se apartó burlándose, pero la mayoría de las veces sí. No, no duele, murmuró él, y se quedó quieto, asombrado, al oírse a sí mismo. Por Dios, no era él a quien oía, sino a su padrino. No temas, muchacho, morir no duele nada. Perdió pie y tropezó, se detuvo y permaneció inmóvil, con un gusto a metal en el paladar. De pronto y sin razón alguna, su corazón empezó a latir con fuerza, como si hubiera corrido varios kilómetros. La cabaña estaba a la vista, sin duda, y también podía oír los graznidos de los arrendajos en los castaños un poco deshojados. Pero veía con mucho más claridad el rostro de Murtagh, sus sombrías facciones que se relajaban plácidamente y los profundos ojos negros fijos en los suyos, enfocándose y desenfocándose como si su padrino estuviera mirándolo a él y al mismo tiempo dirigiendo la vista a algo que estaba mucho más allá. Sintió el peso del cuerpo de Murtagh en los brazos y volviéndose de pronto pesado cuando murió. La visión se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, y él se encontró de pie junto a un charco de agua de lluvia, contemplando un pato de madera semi-enterrado en el barro. Se santiguó con unas breves palabras por el reposo del alma de Murtagh. Luego se agachó y recogió el pato, limpiando el barro en el charco. Sus recuerdos de Culloden eran escasos y fragmentarios, pero empezaban a aparecer. Había visto a Murtagh en una de esas visiones y en los sueños que le siguieron. No le había hablado a Claire de eso, todavía no. Abrió la puerta de la cabaña, pero estaba vacía. La chimenea apagada, la rueca y el telar parados. Brianna estaría probablemente en casa de Fergus, visitando a Marcely. ¿Dónde se encontraría Roger Mac? Salió fuera y se quedó quieto escuchando. El golpe de una hacha desde alguna parte del bosque más allá de la cabaña. Luego oyó voces, exclamaciones de saludo. Se volvió y se dirigió al sendero que subía por la ladera, semicubierto con la hierba de la primavera, pero en que se veían las manchas negras de pisadas recientes. ¿Qué le habría dicho la anciana si le hubiera pagado?, se preguntó. ¿Le habría mentido para vengarse de su tacañería? ¿O le había dicho la verdad por la misma razón? Una de las cosas más desagradables de hablar con Roger Mac era que Jamie estaba seguro de que siempre decía la verdad. Había olvidado dejar el pato en la cabaña. Limpiándolo en sus pantalones, avanzó sombríamente por las hierbas crecidas para conocer el destino que le aguardaba. ¿Voy bien? ¿Alguien me puede decir si me escucha, si todo está bien? Porque me empecé a leer y me quedé un poquito aquí, no veo.
Creo que sí. Ay, Dios. Creo que sí estoy bien. Ay, es que no. Bueno, voy a continuar. Si por alguna razón me desconecto o algo me pasa aquí con esto de la tecnología, bueno, vuelvo a conectarme, ¿vale? Capítulo 11, cuestiones de sangre. Empujé el microscopio hacia Bobby Higgins, que había regresado de su misión y cuya preocupación por Lizzie le había hecho olvidar sus propias molestias. ¿Ves esas cosas redondas y rosadas?, dije. Son los glóbulos rojos de la sangre de Lizzie. Todos tenemos glóbulos rojos, añadí. Son los que hacen que la sangre sea roja. Caramba, murmuró él, asombrado. No lo sabía. Bueno, pues ahora lo sabes. ¿Ves que algunas de esas células están rotas y que otras tienen manchitas? Sí, señora, dijo él. ¿Qué son? Son parásitos. Unas bestias muy pequeñitas que se te meten en la sangre si te pica cierta clase de mosquito, le expliqué. Se llaman Plasmodium. Una vez que entran, siguen viviendo en tu sangre, pero cada tanto empiezan a reproducirse. Cuando hay demasiados, hacen estallar los glóbulos de la sangre y eso es lo que produce un ataque de malaria. El sedimento de los glóbulos rotos se petrifica en cierta manera en los órganos y te hacen sentir realmente mal. Se puso derecho mirando el microscopio con aversión. Eso es terrible. Sí lo es. Pero la quinina, la corteza del quino, nos ayudará a detenerlo. Oh, eso está bien, señora. Muy bien, dijo mientras la cara se le iluminaba. No entiendo cómo sabe todas esas cosas. Es maravilloso. Sé mucho sobre parásitos, dije de pasada, sacando el platillo del recipiente donde había preparado la mezcla de corteza de conejo y bayas de acebo. El líquido tenía un intenso color negro con tonos púrpura y se veía ligeramente viscoso, ahora que se había enfriado. También tenía un olor letal, por lo que deduje que ya estaba listo. Dime, Bobby, ¿has oído hablar de los anquilostomas? Él me miró con cara de no entender. No, señora. ¿Podía sostenerme esto, por favor? Coloqué una gasa doblada sobre el cuello de un frasco y se lo pasé para que él lo sostuviera, mientras yo vertía en él la mezcla púrpura. Esos mareos, ¿cuánto hace que los tienes? Ay, Dios, me perdí, perdón. Una disculpa, es que tengo estas gafas, lentes, anteojos nuevos y se me mueven y aún no me acoplo a ellos. ¿Cuánto hace que los tienes? Unos 6 meses quizás. Ya veo. ¿Por casualidad has notado alguna clase de irritación o picor o algún sarpullido que ocurrieran hace unos 6 meses, especialmente en los pies? Él me contempló como si yo acabara de leerle el pensamiento. Vaya, sí, señora, el último otoño. Dije bien. Claro, Bobby, creo que tal vez tengas anquilostomas. Él se miró horrorizado. ¿Dónde? En el interior. Le quité el frasco y lo tapé con un corcho. Los anquilostomas son parásitos que entran por la piel en la mayoría de los casos a través de las plantas de los pies y luego recorren tu cuerpo hasta que llegan a los intestinos, es decir, las entrañas, me corregí, cuando vi la incomprensión en su rostro. Los adultos tienen unos desagradables picos ganchudos, así. Doblé el dedo índice como ejemplo. Penetran en las paredes del intestino y te chupan la sangre. Por eso, cuando sufres de eso, te sientes muy débil y te desmayas con frecuencia.
La repentina palidez de su cara me hizo pensar que se desmayaría en ese preciso momento y me apuré a llevarlo hacia un taburete, donde lo hice bajar la cabeza hasta las rodillas. No estoy segura de que ese sea el problema, añadí. Estaba mirando las muestras de la sangre de Lizzie y pensando en parásitos y bueno, de pronto se me ocurrió que un diagnóstico de anquilostoma concordaría con tus síntomas. Oh, dijo él débilmente. La tupida coletilla del pelo ondeando se había caído hacia adelante, dejando al descubierto una nuca de piel clara y de aspecto infantil. ¿Cuántos años tienes, Bobby? 23, señora, dijo. Señora, creo que voy a vomitar. Cogí un cubo de un rincón y se lo acerqué justo a tiempo. ¿Me he librado ya de ellos?, preguntó al cabo en voz baja mientras miraba el cubo. ¿Podría volverlo a hacer? Me temo que no, respondí compasivamente. Suponiendo que tuvieras anquilostomas, estos gusanos están sujetados con mucha fuerza y demasiado abajo para que el vómito consiga soltarlos. Pero la única forma de estar seguros es buscar los huevos que suelen dejar. Bobby me miró con temor en los ojos. No es exactamente que yo sea muy tímido, señora, ya lo sabe, pero el doctor Potts me administró numerosas lavativas de agua de mostaza. Seguramente eso habría echado a los gusanos, ¿no? Si yo fuera un gusano, sin duda pasaría mejor vida si me inundaran con agua de mostaza. Bueno, es natural que pienses eso, dije, pero por desgracia no es así. De todas formas, yo no voy a administrarte ningún enema, lo tranquilicé. Para empezar, tenemos que ver si es cierto que tienes anquilostomas. Y en ese caso, puedo preparar una medicina que los envenenará directamente. Oh, se puso un poco más contento. ¿Cómo piensa comprobarlo, señora? Nada más fácil, le aseguré, a través de un proceso llamado sedimentación fecal. Para concentrar la deposición, luego busco los huevos en el microscopio. Él asintió, claramente sin entender. Le sonreí con ternura. Lo único que tienes que hacer, Bobby, es caca. Su cara era una iluminación perfecta de la duda y la aprensión. Si no le importa, señora, dijo, creo que me quedaré con los gusanos. Ah, pobre Bobby. Continuamos. Capítulo 12. Otros misterios de la ciencia. En las últimas horas de la tarde, Roger Mackenzie volvió del taller del tonelero y encontró a su esposa absorta en la contemplación de un objeto que descansaba sobre la mesa del comedor. ¿Qué es eso? ¿Alguna especie de comida navideña enlatada de la prehistoria? Roger señaló cuidadosamente con el dedo índice un frasco ancho y pequeño hecho de vidrio verdoso y tapado con un corcho, este último a su vez cubierto con una dura capa de cera roja. En su interior podía verse un trozo de algo amorfo, evidentemente sumergido en algún líquido. ¡Ja, ja!, dijo su esposa, apretando el frasco para que él no lo tocara. ¿Te crees muy gracioso? Es fósforo blanco, un regalo de Lord John. ¿Y qué piensas hacer con eso?, preguntó él, tratando de que el recelo no se colase en su tono de voz. Recordaba vagamente haber oído hablar de las propiedades del fósforo en sus lejanos días de escuela. Le parecía que o bien hacía que uno brillase en la oscuridad, o bien que volaras por los aires. Ninguna de esas dos perspectivas era tranquilizadora. Bueno, hacer cerillas tal vez, respondió Brianna. Sé cómo hacerlo, en teoría, pero podría ser un poco complicado en la práctica. ¿Por qué?
Preguntó él con preocupación. Bueno, explota si lo expones al aire, explicó. Por eso está cubierto de agua. No lo toques, Jim. Es venenoso. Cogió a Jimmy de la cintura y lo bajó de la mesa, donde el niño había estado observando el frasco con una curiosidad cada vez más codiciosa. Oh, bueno, ¿por qué preocuparse por eso? Le explotará en la cara antes de que tenga tiempo de metérselo en la boca. Roger cogió el frasco para ponerlo a buen recaudo, agarrándolo como si fuera a soltársele de la mano. ¿Dónde piensas guardarlo?, preguntó. Luego pasó una mirada elocuente por los confines de la cabaña, la cual, en cuanto a lugares de almacenamiento, contaba con un aparador para las mantas, un pequeño anaquel para libros y papeles, otro para peines, cepillos de dientes y escasas pertenencias personales de Brianna, y un armario para tartas que Jimmy había podido abrir desde que tenía unos 7 meses de edad. Estaba pensando que tal vez será mejor dejarlo en la consulta de mi madre. Allí nadie toca nada. Eso era cierto. A las personas que no le tenían miedo a Claire Fraser personalmente, por lo general, les aterrorizaban los elementos que guardaba en su consulta, entre los que había instrumentos temibles y de aspecto doloroso, pócimas turbias y misteriosas, y medicinas con olores inmundos. Además, en la consulta había armarios tan altos que ni siquiera un escalador tan resuelto como Jim podía alcanzar. Buena idea, dijo Roger, ansioso por alejar el frasco de su hijo. Lo llevaré ahora mismo, ¿de acuerdo? Antes de que Brianna pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta, seguido inmediatamente de Jamie Fraser. Instantáneamente, Jim abandonó sus intentos de alcanzar el frasco y se abalanzó sobre su abuelo con gritos de alegría. ¿Cómo estás, Abailash?, preguntó Jamie en tono cordial, mientras daba la vuelta a Jim en el aire y lo agarraba de los tobillos. ¿Podemos hablar, Roger Mac? Claro. ¿Quieres sentarte? Dejando el frasco a regañadientes, Roger cogió una banqueta y le empujó en dirección a su suegro. Jamie la aceptó. Con un movimiento de la cabeza colocó diestramente a Jim sobre un hombro y se sentó. Jimmy se echó a reír sin parar, revolviéndose hasta que su abuelo le pegó con suavidad en el fondillo de los pantalones. Entonces el niño pareció calmarse y se quedó colgando boca abajo, como un perezoso, y con expresión de satisfacción. Es así, Asharai, dijo Jamie. Mañana por la mañana debo partir hacia las aldeas de los Cherokees, y hay algo que quiero pedirte. Oh, sí. ¿Quieres que supervise la cosecha de la cebada? Los primeros granos todavía estaban madurando. Todos tenían los dedos cruzados esperando que siguieran haciendo buen tiempo durante algunas semanas más. Las perspectivas eran favorables. No, Brianna podría ocuparse de eso si es que tú estás de acuerdo, muchacha. Jamie le sonrió a su hija. Sí, accedió ella. Pero, ¿qué planeas hacer con Ian, Roger y Ashbrook? Este último era el capataz de Jamie, y lo más lógico sería que él se encargara de la cosecha en ausencia de aquel. Bueno, el joven Ian vendrá conmigo. Los Cherokees lo conocen, y él habla su lengua con fluidez. También me llevaré a los Bradley, para que puedan volver de inmediato con las vallas y las cosas que tu madre necesita para Lizzie. ¿Yo también voy?, preguntó Jimmy, esperanzado. Esta vez no, Abailash. En otoño puede ser. Palmeó a Jimmy en el trasero. Luego volvió la atención a Roger. Por tanto, dijo, necesito que vayas a Cross Creek, por favor, y que les cobres a los nuevos inquilinos. Roger sintió una punzada de entusiasmo y alarma ante la perspectiva, pero se limitó a aclararse la garganta y a sentir. Sí, por supuesto.
Ellos irás con Ashbrook y también Tom Christie. ¿Tom Christie?, dijo Brianna, intercambiando una mirada de desconcierto con Roger. ¿Para qué demonios? El maestro era notablemente adusto y nadie lo consideraba un compañero adecuado para un viaje. Sí, bueno, hay un pequeño asunto que MacDonald olvidó mencionarme cuando me pidió que los aceptara como inquilinos. Son protestantes, todos ellos. Ah, dijo Roger, ya veo. Jamie lo miró a los ojos y asintió. Yo no lo veo. Brianna se pasó la mano por el pelo, frunciendo el ceño. ¿Qué cambia eso? Roger y Jamie intercambiaron una mirada breve, pero elocuente. Bueno, Roger se frotó el mentón, tratando de pensar cómo explicar 2 siglos de intolerancia religiosa escocesa de una manera que tuviera sentido para una americana del siglo XX. ¿Recuerdas aquel asunto de los derechos civiles en Estados Unidos, la integración en el sur, todo aquello? Claro que sí. Ella lo miró entrecerrando los ojos. De acuerdo. Entonces, ¿de qué lado están los negros? ¿Los qué? Jamie parecía totalmente desconcertado. ¿Qué tienen que ver los negros en todo este asunto? No es tan simple, le aseguró Roger a Brianna. Eso no es más que un indicio de la profundidad de los sentimientos que están en juego. Digamos que la idea de tener un arrendatario católico es probable que provoque graves reparos entre nuestros nuevos inquilinos y viceversa, preguntó mirando a Jamie. ¿Qué son los negros?, respondió Jimmy interesado. Personas de piel oscura, respondió Roger, repentinamente consciente del atolladero en que podía meterlo esa pregunta. Era cierto que la palabra negro no quería decir esclavo en todos los casos, pero sí en los bastantes como para que no hubiera mucha diferencia. ¿No te acuerdas de ellos que estaban en la casa de tu tía abuela Yocasta? Jimmy frunció el ceño, adoptando por un momento inquietante exactamente la misma expresión que su abuelo tenía en el rostro. No, bueno, da igual, intervino Bianca. La cuestión es que el señor Christie es lo bastante protestante como para que los nuevos inquilinos se sientan cómodos. Algo así, dijo su padre, curvando un costado de la boca. Con tu marido y Tom Christie, al menos no pensarán que están entrando a los dominios del diablo. Ya veo, repitió Roger en un tono ligeramente diferente, de modo que no se trataba solo de su posición como hijo de la casa y mano derecha, ¿verdad?, sino del hecho de que era presbiteriano. Miró a Jamie enarcando una ceja y este se encogió de hombros. Dijo Roger resignado. Dijo Jamie satisfecho. «Dejad de hacer eso», pidió Brianna, enfadada. «Bien, entonces tú y Christie iréis a Cross Creek. ¿Y para qué irá Ashbrook?» Roger cobró conciencia de que a su esposa no le agradaba nada la idea de tener que encargarse de organizar la cosecha. Un trabajo sucio y agotador. Mientras él retozaba con una pandilla de sus correligionarios en la romántica y emocionante metrópoli de Cross Creek, de 200 habitantes. Ash será quien los ayude a instalarse y a construir un refugio antes de que llegue el invierno, dijo Jamie con lógica. Espero que no esté sugiriendo que lo mande a él solo para hablar con ellos. Brianna sonrió involuntariamente. Ashbrook, casado desde hacía muchas décadas con la voluble señora Buck, era famoso por su laconismo. Podía hablar, pero lo hacía en muy pocas ocasiones, limitando sus aportaciones a una conversación a un jovial cada cuanto. Bueno,
Es probable que nunca se den cuenta de que Arch es católico, sugirió Roger. Además, ¿lo es? Jamás se lo he preguntado. Sí lo es, dijo Jamie secamente, pero ha vivido lo suficiente como para saber cuándo guardar silencio. Bien, veo que será una expedición muy alegre, comentó Brianna, enarcando una ceja. ¿Cuándo crees que estarás de vuelta? Dios, no lo sé, dijo Roger, sintiendo una punzada de culpa por esa blasfemia inintencionada. ¿Un mes? 6 semanas, como mínimo, señaló alegremente su suegro. Iréis a pie, no lo olvides. Roger respiró hondo, pensando en una marcha lenta desde Coast Creek hasta las montañas, con Ashbrook a un lado y Tom Christie al otro, dos pilares de taciturnidad. Sus ojos se posaron en su esposa, mientras imaginaba 6 semanas de dormir a la vera del camino solo. Sí, bueno, dijo él, yo iré a hablar con Tom y Ash esta noche. Papá, ¿voy? Jim se bajó de las rodillas de su abuelo y corrió hacia Roger, agarrándole la pierna. Voy contigo, papá. Oh, no creo. Vio la expresión resignada de la cara de Brie y luego el frasco verde y rojo sobre la mesa detrás de ella. ¿Por qué no?, decidió de pronto, y le sonrió a Jamie. La tía abuela Yocasta estará encantada de verte, y así mamá podrá hacer saltar por los aires todo lo que quiera sin preocuparse por dónde estás, ¿verdad? ¿Puede hacer qué? Jamie parecía alarmado. No explota, dijo Brianna, cogiendo el frasco de fósforo. Solo arde. ¿Estás seguro? Esa última pregunta iba dirigida a Roger. Sí, seguro, dijo él. Miró a Jimmy, que estaba canturreando. Voy, mientras saltaba hacia arriba y hacia abajo. Al menos tendré con quien hablar por el camino. Bueno, terminamos otro capítulo. Ay, salud por eso. Y empezamos el número 13. Manos seguras. ¿Iremos bien? Ay. Saludos a todas. Espero que vaya bien la lectura y que no se haya desconectado esto. Capítulo 13. Manos seguras. Ya casi había oscurecido cuando Jamie entró y me encontró sentada en la mesa de la cocina con la cabeza entre los brazos. ¿Estás bien, Sassenach? Parece que vengas de la guerra. Oh, pensé. Pasé la mano por los cabellos, algunos de los cuales parecían estar de punta. Estoy bien. ¿Tienes hambre? Por supuesto. ¿Tú ya has comido? Entrecerré los ojos y me froté la cara tratando de pensar. No, respondí. Al cabo, estaba esperándote, pero al parecer me quedé dormida. La señora Wu ha preparado un guiso. Él miró dentro del pequeño caldero, luego lo empujó con el gancho para ponerlo otra vez sobre el fuego y calentarlo. ¿Qué has estado haciendo, Sassenach?, preguntó cuando regresó. ¿Y cómo se encuentra la muchachita? Lo que he estado haciendo tiene que ver precisamente con la muchachita, dije, conteniendo un bostezo, en su mayor parte. Me incorporé despacio sintiendo las protestas de mis articulaciones y avancé tambaleándome hacia la mesa lateral para cortar un poco de pan. No podría tragársela, dije. La medicina de acebo no la culpo. Por otra parte, añadí, después de que ella hubo vomitado la primera vez, yo misma la probé. Mis papillas gustativas siguen irritadas. Jamás había conocido una planta tan parecida a la hiel. Y al hervirla en un jarabe no había hecho nada más que concentrar su sabor. Jimmy olisqueó profundamente cuando yo me volví. ¿Vomitó sobre ti? No,
Esto es de Bobby Higgins, dije. Tiene anquilostomas. Enarcó las cejas. ¿Es algo de lo que conviene platicar, hablar mientras como? La verdad es que no, dije, sentándome con la hogaza de pan, un cuchillo y una vasija con manteca blanda. Corté un pedazo, lo unté con una gruesa capa de manteca y se lo pasé. Luego preparé otro para mí. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo? He hablado con Roger Max sobre los indios y los protestantes. Frunció el ceño contemplando el pedazo mordisqueado de pan que tenía en la mano. Hay algo raro en el pan, Sassenach. Tiene un sabor extraño. Lo siento, es culpa mía. Lo lavé varias veces, pero no pude quitárselo del todo. ¿Qué no pudiste quitar? Bueno, lo intentamos varias veces con el jarabe, pero no sirvió de nada. No había manera de que Lizzie pudiera tragarlo, pobrecita. Pero luego recordé que la quinina puede absorberse a través de la piel. Así que mezclé el jarabe con grasa de ganso y se lo froté por todo el cuerpo. Oh, sí, gracias. Me incliné hacia adelante y cogí un pequeño bocado de pedacito de pan que él sostenía para mí. ¿Y dio resultado? Claro que sí, dije mientras tragaba. La fiebre por fin empezó a bajar y ahora está durmiendo. Seguiremos aplicándoselo. Si la fiebre no vuelve en 2 días, sabremos que funciona. Esa es una buena noticia. Ah, sí. Luego estaba Bobby con sus anquilostomas. ¡Ay, Dios! Por suerte, tenía un poco de ipecacuana y trementina. Por suerte para los anquilostomas o para Bobby. Bueno, para ninguno de los dos en realidad, dije y bostecé, pero probablemente de resultado. Él me dedicó una débil sonrisa y descorchó una botella de cerveza. Después de constatar que estuviese en buen estado, me sirvió un poco. Sí, bueno, es reconfortante saber que dejaré las cosas en tus eficientes manos, Sassenach. Malolientes, añadió, arrugando la nariz en mi dirección, pero eficientes. Muchas gracias. La cerveza estaba perfecta. Debía de ser una de las partidas de la señora Buck. Bebimos amigablemente durante un rato, los dos demasiado cansados para levantarnos a servir el guiso. Lo observé entrecerrando las pestañas, algo que siempre hacía cuando estaba a punto de salir de viaje, almacenando pequeños recuerdos suyos hasta su regreso. Se le veía cansado y había pequeñas arrugas entre sus tupidas cejas, indicio de una ligera preocupación. Pero la luz de la vela se posaba en los amplios huesos de su cara y proyectaba su sombra claramente en la pared de yeso que estaba a sus espaldas, una sombra fuerte y definida. Sassenach, dijo Jamie de pronto, dejando el vaso sobre la mesa. ¿Cuántas veces dirías tú, he estado cerca de morir? Bueno, no sé qué cosas horribles te han sucedido antes de conocerme, pero después, bueno, estabas horriblemente enfermo en la abadía. Lo observé de reojo, pero él no parecía molesto por el recuerdo de la prisión de Wartburg, ni lo que le habían hecho ahí, que le había provocado la enfermedad. Y después de Culloden, me contaste que tuviste una fiebre muy alta ahí por las heridas y que creíste que morirías, solo que Jamie te obligó, te ayudó a superarlo. Y luego Logaire me disparó, añadió irónicamente, y tú me obligaste a superarlo. Lo mismo cuando me mordió la serpiente. Y el día que te conocí, objeté, casi te desangras. Oh, no, protestó, aquello no fue solo más que un rasguño. Lo miré enarcando una ceja. Luego me incliné hacia la chimenea y vertí un cucharón del aromático guiso en un cuenco. Estaba cargado de jugo de carne de conejo y venado.
que nadaba en una espesa salsa condimentada con romero, ajo y cebolla. Como quieras, dije, pero espera. ¿Y la cabeza? Cuando Dougal trató de matarte con una hacha, eso suma 5 veces, ¿no? Él frunció el ceño aceptando el cuenco. Sí, supongo que tienes razón, admitió. 5 entonces. Lo observé con dulzura. Era un hombre de gran tamaño, fuerte y con unas formas hermosas. Y si estaba un poco maltratado por las circunstancias, eso no hacía más que aumentar su encanto. Eres una persona muy difícil de matar, creo, dije, lo que me resulta muy reconfortante. Él sonrió, sin ganas, pero luego extendió la mano y levantó el vaso a modo de saludo. Primero se lo llevó a los labios y luego lo acercó a los míos. Brindemos por eso, Sassenach, ¿te parece? ¡Ay, qué románticos! Los amo. Bueno, y vamos por el último capítulo, 14. El pueblo de Pájaro de Nieve. Armas, dijo Pájaro que canta en la mañana. Dile a tu rey que queremos armas. Por un momento, Jamie refrenó el impulso de responder, ¿y quién no? Pero luego se rindió a él, sorprendiendo al jefe guerrero que parpadeó. Uy, alarmado y acto seguido sonrió. Estos lentes, ¿cómo batallo? Perdón. Es cierto, ¿quién? Pájaro era un hombre de baja estatura, con una silueta como un barril, y joven para su cargo, pero astuto, con una amabilidad que no conseguía disimular su inteligencia. Todos te dicen lo mismo, los jefes guerreros de todas las aldeas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y tú qué contestas? Lo que puedo. Jamie levantó un hombro y luego lo dejó caer. Las mercancías para comerciar son algo seguro. Los cuchillos son probables. Las armas son posibles, pero aún no puedo prometerlas. Estaban hablando en un dialecto de Cherokee con el que Jamie no estaba demasiado familiarizado y esperaba haber transmitido correctamente la idea de probabilidad. Echó una mirada de reojo a Ian, que escuchaba atentamente, pero al parecer lo que había dicho era correcto. Ian visitaba las aldeas cercanas al cerro con bastante frecuencia y cazaba junto a sus jóvenes amigos. Podía departir en la lengua de los Tsalagi con la misma fluidez con que lo hacía en su gaélico natal. Bien, eso es bastante. Pájaro adoptó una postura más cómoda. La insignia de peltre que Jamie le había traído de regalo brilló en su pecho y el resplandor del fuego osciló sobre sus facciones amplias y agradables. Háblale a tu rey de las armas y dile para qué las necesitamos. ¿Realmente quieres que se lo diga? ¿Crees que estaría dispuesto a mandarte armas para que matéis a su propia gente? Las incursiones de colonos blancos al otro lado de la frontera delimitada por el tratado, invadiendo tierras de los Cherokees, eran una herida abierta y Jamie corría riesgo aludiendo a ella directamente, en lugar de mencionar los otros motivos por los que Pájaro necesitaba armas. Defender su aldea de los saqueadores o salir él mismo a saquear. Pájaro se encogió de hombros para toda respuesta y luego añadió, podemos matarlos sin armas si queremos. Una ceja se levantó ligeramente y sus labios se fruncieron, esperando ver cómo se tomaba Jamie esta declaración. Por supuesto que podéis, pero sois lo bastante sabios como para no hacerlo. Aún no. Los labios de Pájaro se relajaron formando una sonrisa encantadora. Tú díselo al rey. Aún no. Su majestad estará complacido de saber que valoras tanto su amistad. Pájaro se echó a reír a carcajadas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, y su hermano, Agua Quieta, que estaba sentado a su lado, abrió la boca en una gran sonrisa. Tú me caes bien, matador de osos, dijo recuperándose.
eres un hombre gracioso. Es posible, comentó Jamie en inglés, sonriendo. Dame un poco de tiempo. Ian soltó una risita divertida al oírlo, haciendo que Pájaro lo mirara fijamente durante un momento, y luego apartó la mirada, aclarándose la garganta. Los Cherokees los habían recibido a ambos con mucho respeto, pero Jamie había notado de inmediato un tono particular en sus respuestas a Ian. Lo consideraban Mohawk, y eso los ponía nerviosos. Él mismo, honestamente, a veces pensaba que una parte de Ian aún no había regresado de Snaketown, y tal vez nunca lo haría. Pero Pájaro le había proporcionado la manera de averiguar algo. Tú has tenido muchos problemas con personas que vienen a tus tierras a instalarse, dijo Jamie compasivamente. Tú desde luego no matas a esas personas porque eres sabio, pero no todos son sabios, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, matador de osos? He oído hablar de incendios, Sicua. Mantuvo los ojos clavados en el indio, procurando que no se le escapara el más mínimo tono de acusación. El rey ha tenido noticias de casas incendiadas, hombres asesinados y mujeres capturadas, y eso no le gusta. Murmuró Pájaro y apretó los labios. Sin embargo, no dijo que él no había oído nada de eso, lo que era interesante. Si esas noticias siguen llegando, el rey puede enviar soldados para proteger a su gente, y en ese caso no desearía que los soldados se enfrentaran a armas que él mismo ha entregado, señaló Jamie con lógica. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros en ese caso?, interrumpió a Agua Quieta con vehemencia. Cruzan la línea del tratado, construyen casas, siembran campos y cazan ciervos. Si el rey no puede hacer que su gente se quede donde debe estar, ¿cómo pueden protestar si nosotros defendemos nuestras tierras? Pájaro hizo un pequeño gesto con la mano para aplacar a su hermano, sin mirarlo. Y Agua Quieta se echó atrás, contrariado. Entonces, matador de osos, le dirás estas cosas a tu rey, ¿verdad? Jamie asintió con la cabeza en un gesto solemne. Ese es mi trabajo. Hablo del rey contigo y llevo tus palabras al rey. Pájaro asintió con un gesto reflexivo, luego hizo un gesto ordenando que trajeran comida y cerveza. Y la conversación pasó rápidamente a cuestiones neutrales. Esa noche no se harían más negociaciones. Era tarde cuando salieron de la casa de Sicua y pasaron a la pequeña residencia de los huéspedes. El cielo estaba cubierto por un grueso manto de nubes y el viento traía un fuerte olor a lluvia. «Oh, Dios», dijo Ian, tambaleándose, «se me ha dormido el culo». Jamie parpadeó y se echó a reír. «Sí, bueno, no te molestes en despertarlo. El resto de tu cuerpo puede hacer lo mismo». Ian dejó escapar un ruido de desdén. «Solo porque Pájaro te haya dicho que eres un hombre gracioso, yo en tu lugar no me lo creería. Tan solo ha sido un comentario cortés, ¿sabes?» Jamie no le prestó atención y en cambio murmuró su agradecimiento en Salayi a la joven que los había guiado hasta sus aposentos. Ella les entregó una pequeña cesta llena de pan de trigo y manzanas desecadas, a juzgar por el olor, y luego les deseó a ambos buenas noches, que duerman bien, en voz baja, antes de desaparecer en la noche húmeda e intranquila. La pequeña choza parecía sofocante después del frescor del aire, y Jamie se quedó un momento en el umbral, disfrutando del movimiento del viento entre los árboles. Una gota de humedad floreció en su rostro, y Jamie experimentó el profundo placer de un hombre que se da cuenta de que va a llover y que no tendrá que pasar la noche fuera. «Mañana, cuando andes cotillando por ahí, haz preguntas, Ian», dijo, mientras entraba a la choza. «Haz que se enteren, pero con mucho tacto, de que el rey
Le gustaría saber exactamente quién demonios está quemando cabañas, y le gustaría tanto que estaría dispuesto a soltar algunas armas como recompensa. Si han sido ellos, no te lo dirán, pero si se trata de otra banda, quizás sí. Su sobrino asintió y volvió a bostezar. Había un pequeño fuego dentro de un círculo de piedras y el humo se elevaba hacia un orificio en el tejado que había sido practicado adrede para que saliera por ahí. El resplandor del fuego dejaba ver una plataforma para dormir cubierta de pieles a un lado de la cabaña, con otra pila de pieles y mantas en el suelo. Tiremos la moneda para ver quién se queda en la cama, tío Jamie, propuso Ian, mientras sacaba un chelín bastante gastado. Escoge tú. Cruz, dijo Jamie, dejando la cesta en el suelo y desabrochándose la falda escocesa. Luego se abrió la camisa. El lino estaba arrugado y sucio y él podía darse cuenta de que olía mal. Gracias a Dios, aquella era la última aldea que debían visitar. Una noche más, tal vez 2 a lo sumo, y podría regresar a casa. Ian soltó un juramento y recogió la moneda. ¿Cómo lo haces? Todas las noches has dicho cruz y todas las noches ha salido cruz. Bueno, es tu chelín, Ian. No me culpes a mí. Jamie se sentó sobre la cama y se estiró con placer, pero entonces cedió. Mira la nariz de Jordi. Ian hizo girar el chelín en los dedos y lo sostuvo contra la luz del fuego, entrecerrando los ojos. Luego volvió a jurar. Una mancha minúscula de cera tan fina que era invisible a menos que uno estuviese buscándola. Adornaba la nariz aristocrática y prominente de Jorge III, rey Britannia. ¿Cómo ha llegado eso hasta aquí? Ian entrecerró los ojos mirando a su tío con expresión de sospecha. Cuando estabas enseñándole a Jim cómo hacer girar una moneda, ¿lo recuerdas? A él se le cayó la vela y la cera caliente se derramó por todas partes. Oh, Ian permaneció sentado un momento, luego meneó la cabeza, quitó la cera raspándola con la uña del pulgar y guardó el chelín. Buenas noches, tío Jamie, dijo, metiéndose entre las pieles del suelo con un suspiro. Buenas noches, Ian. Durante todo ese tiempo, Jamie había ignorado su cansancio, pero en ese momento dejó que su cuerpo se relajara en la comodidad de la cama. MacDonald reflexionó cínicamente. Estaría encantado. Jamie había planeado visitar solo las 2 aldeas cherokees que estaban más cerca de la línea del tratado, para anunciar ahí su nuevo puesto, distribuir modestos regalos de whisky y tabaco, e informar a los cherokees de que podían esperar más muestras de generosidad en el otoño, cuando ejerciera su cargo de embajador en las aldeas más cercanas. Había sido recibido con suma cordialidad en ambas aldeas, pero en la segunda, Pigtown, había muchos forasteros de visita, jóvenes en busca de esposas. Pertenecían a otra tribu de cherokees, llamada la Banda de Pájaro de Nieve, cuya gran aldea se encontraba más alto en la montaña. Uno de los jóvenes era el sobrino de Pájaro que canta en la mañana, jefe de la Banda de Pájaro de Nieve, y había presionado para que Jamie regresara junto a él y sus compañeros a su aldea. Después de hacer un inventario apresurado y confidencial del whisky y el tabaco que le quedaba, Jamie accedió. Y tanto él como Ian tuvieron un recibimiento espléndido ahí, como agentes de su majestad. La tribu de Pájaro de Nieve jamás había recibido la visita de un agente indio hasta entonces, y sus habitantes parecían conscientes del honor que eso representaba, así como dispuestos a averiguar qué ventajas podrían procurar de ello. Jamie tenía la impresión de que Pájaro era la clase de hombre con quien podría negociar en varios frentes, y ese pensamiento lo hizo recordar a Roger Mack y los nuevos inquilinos.
En el último día no había tenido mucho tiempo para preocuparse por ello, pero dudaba que hubiese razones para inquietarse. Roger Mack era lo bastante capaz, aunque su voz destrozada lo hacía parecer menos seguro de lo que debía. De todas formas, acompañado de Christie y Ashbrook, ¿verdad? Cerró los ojos y la dicha de una fatiga absoluta empezó a cubrirlo, mientras sus pensamientos se hacían cada vez más inconexos. Un día más, tal vez. Luego regresaría a tiempo para preparar el heno, una destilación de malta más, quizás 2, antes de que llegara el frío. Matanza. ¿Habría llegado por fin el momento de matar a la maldita puerca blanca? No. Aquella asquerosa criatura era increíblemente fecunda. ¿Qué clase de berraco tenía las pelotas necesarias para acoplarse con ella? Se preguntó vagamente. ¿Y ella? ¿Después se lo comería? Jabalí, jamones ahumados, morcillas. Estaba empezando a hundirse en las capas superficiales del sueño cuando sintió una mano en sus partes íntimas, arrancando de la modorra como un salmón de un lago. Rodeó con su mano la del intruso, apretándola con fuerza, lo que provocó una débil risita por parte del visitante. Unos dedos de mujer se agitaban suavemente en el apretón y la otra mano reemplazó a la primera en sus actividades. Su primer pensamiento coherente fue que la muchachita sería una excelente panadera por la forma en la que amasaba. Otros pensamientos siguieron a ese absurdo y Jamie trató de coger la segunda mano, pero ésta lo esquivó, tocando y pellizcando. Intentó recordar una protesta cortés en cherokee, pero solo se le ocurrieron algunas frases al azar en inglés y gaélico, ninguna de las cuales se adaptaba remotamente a la situación. La primera mano estaba debilitándose con fuerza para soltarse de su apretón con movimientos propios de una anguila. No quería aplastarle los dedos, por lo que la soltó por un instante y estiró la mano para coger la muñeca. ¡Ian!, siseó desesperado. ¡Ian! ¿Estás ahí? No podía ver a su sobrino en el charco de oscuridad que inundaba la cabaña, ni tampoco saber si estaba durmiendo. ¡Ian! Oyó que algo se movía en el suelo, el desplazamiento de un cuerpo y un estornudo de Rolo. ¿Qué ocurre, tío? Jamie había hablado en gaélico e Ian respondió en el mismo idioma. Ian, hay una mujer en mi cama. Hay 2, tío Jamie. Ian parecía divertido. Maldito sea, la otra está a tus pies esperando su turno. Eso lo puso nervioso y casi dejó escapar la mano cautiva. ¡Dios! ¿2? ¿Qué creen que soy? La chica volvió a reírse, se inclinó hacia adelante y le mordió suavemente en el pecho. ¡Dios santo! Bueno, no, tío, no creen que tú seas él, repuso Ian, reprimiendo una carcajada. Creen que eres el rey, por así decirlo. Eres su agente, de modo que están honrando a su majestad, enviándote a ti a sus mujeres, ¿entiendes? La segunda mujer le había destapado los pies y estaba acariciándole lentamente las plantas con un dedo. Eso lo hizo sentir cosquillas y le habría molestado si no lo hubiese distraído la primera mujer, que estaba prácticamente obligándolo a participar del indigno juego de enterrar la salchicha. «Háblales, Ian», pidió Jamie con los dientes apretados, tratando ferozmente con su mano libre, al tiempo que trataba de apartar los dedos exploradores de la mano cautiva, que estaban acariciándole la oreja con languidez y agitando sus pies en un frenético intento de desalentar las atenciones de la segunda dama, que cada vez eran más audaces. ¿Qué quieres que les diga?, preguntó Ian, pasando al inglés. La voz le temblaba un poco. Diles que soy consciente del honor, pero
Las siguientes evasivas diplomáticas fueron interrumpidas por la repentina intromisión de una lengua en su boca, con un intenso sabor a cebolla y cerveza. Mientras seguía luchando por liberarse de todo aquello, Jamie percibió vagamente que Ian había perdido todo sentido del autocontrol y estaba tumbado en el suelo, riéndose a carcajadas. «¡Señora!», gritó, liberando la boca con dificultad. Cogió a la dama de los hombros y se la quitó de encima con tanta fuerza que ella, sorprendida, soltó un grito y unas piernas desnudas salieron volando. «¡Por Dios! ¿Estaría totalmente desnuda?». «Sí, las dos». Los ojos de Jamie se adaptaron a la mortecina luz de los rescoldos y vio el resplandor reflejado en los hombros, los pechos y los muslos redondeados. Se incorporó en la cama, cubriéndose con mantas y pieles en una especie de refugio improvisado. «Deteneos las dos», dijo severamente en cherokee. «Sois hermosas, pero no puedo yacer con vosotras». «¿No?», dijo una de ellas desconcertada. «¿Por qué no?», preguntó la otra. Porque he hecho un juramento», aseguró Jamie, cogiendo aire. He jurado, buscó las palabras adecuadas, pero no pudo encontrarlas. Por suerte, en ese momento, Ian se puso de pie y soltó una serie de palabras en fluido tsalagi, demasiado rápido para que Jamie pudiera entenderlo. «Oh», jadeó una de las chicas, impresionada. Jamie sintió una clara inquietud. «¿Qué les has dicho en nombre de Dios, Ian?» «Les he dicho que el Gran Espíritu se te presentó en un sueño, tío, y que te dijo que no deberías estar con mujer alguna hasta que trajeras armas para todos los tsalagi». «¿Hasta que yo qué?». «Bueno, es lo mejor que se me ha ocurrido», repuso Ian a la defensiva. Por espeluznante que fuera la idea, tenía que admitir que había dado resultado. Las dos mujeres se habían acurrucado juntas, estaban susurrando en tono de admiración y ya no lo acosaban. «Sí, bueno, supongo que podría ser peor». «De nada, tío Jamie». La risa asomaba justo debajo de la superficie de la voz de su sobrino y finalmente salió en un resoplido contenido. «¿Qué?», preguntó Jamie con irritación. «Una de las damas dice que es una desilusión para ella, tío, porque estás muy bien equipado, pero la otra se lo toma de una manera más filosófica. Dice que podría haber tenido hijos tuyos y que estos tendrían el pelo rojo». La voz de su sobrino volvió a temblar. «¿Qué problema hay con el pelo rojo, por el amor de Dios?» «No estoy seguro, pero supongo que no querrías que tu vástago estuviera marcado de por vida, si puedes evitarlo». «Bueno, de acuerdo», replicó. «No hay ningún peligro de que eso suceda, ¿verdad? ¿No se pueden marchar?» «Está lloviendo, tío Jamie», señaló Ian. «No las obligarás a mojarse, ¿verdad? Además, acabas de decir que no puedes yacer con ellas, no que querías que se fueran». Ian se apartó para preguntarles algo a las damas, quienes respondieron con entusiasmo y seguridad. A Jamie le pareció que había dicho que... Sí, lo había dicho. Se incorporaron con la gracia de dos grullas jóvenes y subieron desnudas como Dios las trajo al mundo a su cama, palmeándolo y acariciándolo con murmullos de admiración, aunque evitando con diligencia sus partes íntimas. Lo obligaron a meterse bajo las pieles y luego se acurrucaron a ambos lados de él, acomodando sus cuerpos desnudos contra el suyo. Jamie abrió la boca, luego la volvió a cerrar, puesto que no encontraba absolutamente nada que decir en ninguno de los idiomas que conocía. Se tumbó boca arriba
rígido y jadeante. Su miembro latía con indignación, con la clara intención de permanecer erecto y atormentarlo toda la noche. De la pila de pieles que estaban en el suelo llegó una risita de satisfacción, intercalada con hipos y resoplidos. Pensó que aquella era probablemente la primera vez que había oído a Ian reír de verdad desde su regreso. Rezando para mantener la fortaleza, Jamie exhaló larga y profundamente y cerró los ojos, con las manos dobladas y apretadas contra sus costillas y los codos a su lado. ¡Oh, my God! ¡Qué capítulo! Dios de mi vida, esto sí de verdad, para mi gusto, es mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Y bueno, es un gran esposo. Esto me deja, bueno, una inquietud. Yo no sé si mi Highlander habría hecho lo mismo. No sé el de ustedes. Pero fue demasiada tentación, ¿no? Se los dejo de tarea y ustedes me dirán, me comentarán. Pero de verdad, qué fuerza de voluntad y qué marido tan fiel. Ese es el Jamie Fraser. Chicas, pues fue un placer, de verdad. Encantadísima de estos capítulos que leí. Les mando cariños, abrazos desde mi México lindo y querido y bendiciones para todas. Y bueno, vamos a esperar con mucho gusto las próximas lectoras. Y una disculpa si por alguna razón no estuvo tan fluido mi lectura, pero de verdad es que estos lentes todavía no me acoplo a ellos. Y bueno, las quiero mucho. Gracias por incluirme en esta aventura tan preciosa, Blanquita. Me encantó. Verito, saludos, Dori, todas chicas. Gracias, gracias de verdad. Y desde México, un abrazo para ustedes. Las quiero. Disfruten esta tarde y bueno, ahí me dicen, la tarea. ¿Sus Highlanders harían lo mismo? ¿Sí o no? Chao, chicas. Chao, linda tarde. Linda tarde.